No, no se me olvidó. No, no, no. No, pero déjeme le cuento. Normalmente lo preparo en el iPad porque me da la facilidad de ir ahí planteando mis ideas, saco los versículos, los pongo y luego voy poniendo mis ideas y preparo el mensaje. Es como normalmente lo hago. Y ahorita que veníamos para acá hacia la iglesia, me dice Diego, me dice, papá, no te vi que usaras el iPad. ¿Qué no vas a predicar tú? Y le dije, sí. Ah, Pedro fue el que me preguntó. Ah, ya me acordé. Pedro fue el que me preguntó, ¿qué no vas a predicar tú? Sí. Y luego me dice, es que no vi que usaras el iPad. ¿Qué no preparaste mensaje? Y le dije, sí. Le digo, de hecho ya tengo varios días y acá lo traigo. Y me dice Diego, no, se me hace que vas a improvisar. Le digo, pues no, realmente no, pero sí se les hizo muy extraño que no agarrar el iPad del día de hoy. Y, y ciertamente no es que les vaya a improvisar el mensaje, es un mensaje que de alguna manera el Señor ya me había dado hace tiempo. Y una parte de esto se la compartí en una ocasión a varones. Pero ese día, déjeme le cuento que ese día tuvimos mucha gente en varones. Tanta gente que nada más el mensaje lo recibió un varón y su servidor. O sea, ese día nos dejaron plantados y ese mensaje nada más se lo compartía un solo varón. Y desde entonces el Señor me ha traído con la idea de que tenemos que volverlo a plantear, tenemos que volverlo a platicar. Y ustedes saben que los miércoles son miércoles de ADN y que son miércoles de enseñanza y que normalmente le doy enseñanza. Pero hoy lo quiero hacer diferente. Hoy sí quiero darle un mensaje un poquito distinto, diferente, porque creo que es el momento de hacerlo. Y porque también tenemos que relajarnos un poquito de tanto estar pensando, ¿verdad?, en la enseñanza y vamos a ver algo. No quiere decir que no vaya a ser o que no nos vaya a dejar algo, pero vamos a hacerlo un poquito diferente. No sé si a usted le pasó, pero cuando yo era más jovencito, porque todavía lo soy, cuando estaba a punto de pasar de primaria a secundaria, así como le está pasando ahorita a mi hijo Diego, yo sentía como que nervios, pero al mismo tiempo emoción, porque decía, bueno, ya voy a la secundaria. Y era como dar un paso y sentirse ya más grande, pero al mismo tiempo como con cierta inseguridad y miedo de ir a fracasar en ese siguiente paso. Ciertamente, y yo creo que a la mayoría de ustedes ya les pasó, ya pasaron esas etapas. No sé si a ustedes les haya pasado, a mí me pasó. Y luego vuelve a sucederme algo similar. Cuando estoy a punto de pasar de secundaria a la preparatoria. Otra vez. Como que dar ese paso, como que daba otra vez nervios. Y como que cada etapa representaba un nuevo reto, algo diferente, algo hasta cierto punto desconocido. A lo mejor de oídas sabíamos muchas cosas o algunas ideas o planteamientos o cosas que decía la gente y que eso mismo nos hacían sentir inseguridad. Y decíamos, bueno, pero ¿cómo será eso? Como decía como le dijo María al Ángel, ¿verdad? ¿Y cómo será eso? Y estábamos con ese nervio. Es un nervio muy similar al que algunos de ustedes han experimentado también cuando han emprendido un negocio.
cuando han tenido que salir adelante en un nuevo trabajo. No sé si les ha pasado, a mí también me pasó que me contrataban en un nuevo trabajo, en un nuevo empleo, y decía yo, qué padre, pero el lunes que ya me tenía que presentar, híjole, qué nervios. Y como decíamos en mis tiempos, ¿verdad? Porque luego me regañan, a ver si la armo, ¿verdad? A ver si puedo salir adelante de esto, a ver si no cometo un error. Y como que siempre, constantemente estamos sintiendo esa parte cuando cuando vamos a dar un paso adelante a algo que es un tanto desconocido para nosotros. Y hablando también de eso, yo creo que a la mayoría de nosotros, si no es que nació usted en un hogar cristiano, nos pasó lo mismo cuando nos invitaron a venir a Cristo. Como que es esa parte de sentirse inseguro de qué irá a pasar. No me irán a lavar el cerebro, no irá a ser una secta, no irá a ser algo raro, no irá a ser algo extraño. Como que a veces también mucha gente, yo veo que así le sucede. Y de pronto también de alguna manera nos da miedo un poquito el compromiso. Porque como que sí nos empiezan a agradar las cosas, pero al mismo tiempo como que nos da el nervio de no ir a quedar mal y no damos ese paso de terminar de comprometernos. No sé si les ha pasado algo así. Como que dice, sí me gusta ir a Pacto Vivo, pero como que todavía no me quiero involucrar mucho, porque no sé qué vaya a pasar, porque no sé si vaya a quedar bien o vaya a quedar mal, porque no sé qué me va a implicar, porque no sé hasta cierto punto cuánto tengo yo que dejar atrás o cambiar o hacer algo diferente. Y ese paso no nos permite, o esos pensamientos no nos permiten dar ese paso, hacer algo diferente, comprometernos verdaderamente con el Señor. Como que es algo, hasta cierto punto yo lo podría decir como natural, ¿verdad? Porque es un nervio hacia algo desconocido o que no hemos experimentado aún. Oigan, yo recuerdo cuando yo le comparto acerca del Señor y sobre todo a los varones, ¿sabe cuál es la pregunta más que me dicen más seguido? Y no quiere decir que todos los varones tengan un problema con el alcohol, ¿verdad? Pero lo primero que me preguntan, voy a tener que dejar de tomar. Es una de las preguntas más recurrentes que me hacen. De veras, es bien interesante. Pero la respuesta a eso, y no solamente a dejar de tomar, sino a muchas otras cosas, es que el venir a los pies de Cristo no prohíbe nada, y ustedes lo saben. Todo me es lícito, dice la Escritura, pero no todo me conviene. Entonces, a medida de que nosotros nos vamos metiendo más con el Señor y vamos aprendiendo cosas, vamos aprendiendo a diferenciar qué es bueno y qué es malo. Fíjese, ¿cómo aprende usted o cómo podríamos nosotros diferenciar un billete falso de uno bueno? ¿Ah? ¿Tendría que tomar un curso acerca de cómo hacer billetes falsos? ¿Ah? Hay un tacto. ¿Lo podría usted diferenciar? ¿Por qué? Por la textura. ¿Y cómo sabemos de textura? Les dan un curso, pero una persona de la calle, ¿cómo podríamos más o menos darnos cuenta? Bueno, hay herramientas, ¿verdad? Exacto, ¿quién dijo por la experiencia? La experiencia ¿a qué, Gene? Todos los días agarramos billetes falsos o experiencia ¿a qué? Ajá, y ese dinero es falso. Entonces, experiencia ¿a qué?
Ok, la experiencia a recibir dinero bueno, la experiencia a recibir billetes reales, billetes que no son falsos. Esa es la manera en que nosotros podríamos diferenciar lo falso, estar expuestos a lo bueno. Entonces, ¿por qué me fui por este lado? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo nos da cierto temor o cierto nerviosismo. Pero si nosotros empezamos a experimentar cosas buenas, empezamos a leer las escrituras, empezamos a aprender verdaderamente del Señor, a orar, a leer las escrituras, a estar expuestos a lo bueno, vamos a poder diferenciar lo que no es bueno. Y vamos a poder aprender que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Y vamos a aprender a diferenciar qué cosas no me convienen, qué cosas no debo hacer, a qué no debo estar expuesto. No sé si me estoy explicando. Pero no solamente esto, sino que el Señor, cuando nosotros nos proponemos a hacer lo bueno, el Señor va a estar con usted. Cuando usted decide verdaderamente seguir al Señor, el Señor va a estar con usted. Porque aunque usted esté iniciando en los caminos del Señor, el Señor tiene pensamientos de bien para usted. El Señor quiere siempre lo mejor para usted, para todos, para cada uno de nosotros. Y hoy quiero que leamos una porción que está en las Escrituras, que está en el libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 11. ¿Ya estamos por ahí? Mire, vamos a leer y dice así, versículo 11. Jueces 6, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Ahí vamos a dejarlo. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tu escritura. Sabemos, Señor, que vas a dejar una enseñanza en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones, y que la vamos a poder llevar a la práctica en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En esta porción de las Escrituras, para ponernos un poquito en contexto, el libro de Jueces es un libro que a mí pues que de alguna manera, aun y cuando es muy repetitivo, por decirlo así, porque durante todo el libro de Jueces, el Señor lo que hace es que manda a un líder, a un juez, a un caudillo para que ayude al pueblo, los saca adelante por medio de ese caudillo, el pueblo se acerca a Dios, se regocijan en el Señor, obtienen la victoria, pasa el tiempo y otra vez vuelven a caer en desánimo. Pasan los años,
otra vez vuelven a clamar al Señor y el Señor les envía a otro caudillo más, o a otro líder, o a otro juez, por eso son jueces. Los vuelve a sacar del atolladero, se vuelven a Jehová, pero al paso del tiempo nos volvemos otra vez a apachurrar. Y en esta porción, en Jueces 6, nos habla cómo los madianitas atacaban al pueblo de Israel. Dice que llegaban como langostas, ¿verdad? Como plagas de esas de chapulines, acababan con las cosechas, se llevaban todo lo que podían y no les dejaban ni para comer. No les dejaban nada. El pueblo de Israel estaba tan aterrorizado que tenían que esconderse en cuevas o tenían que esconderse en sus hogares, pero no salían de ahí. Y lo poquito que tenían para comer, para alimentarse, lo escondían. Lo escondían. Entonces estaban viviendo una situación donde muchos de ellos decían, es que ¿será cierto que existe Dios? Porque aunque nuestros padres nos han contado de Él, pues entonces ¿por qué nos pasan cosas malas? ¿Por qué me pasó este accidente? ¿Por qué estoy enfermo de esto o de aquello otro? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo estas deudas? ¿Por qué no logro salir de ahí? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Bueno, ya dije enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué tengo este problema? ¿Les suena parecido? ¿Conocido? Así pensaba el pueblo de Israel. ¿Por qué si Jehová nos rescató de Egipto, por qué nos va tan mal? ¿Y por qué si Él es nuestro Dios, por qué nos va tan mal? Nosotros que ya conocemos la historia completa sabemos el por qué, ¿verdad? Porque el pueblo se alejó de Dios. Porque el pueblo estaba total y completamente alejado de Dios. Yo creo que en nuestra actualidad, en nuestra vida moderna nos pasa algo similar. Está el pueblo tan alejado de Dios que están pasando cosas terribles. Usted nada más necesita escuchar o leer por ahí alguna noticia y se va a dar cuenta que cada día las cosas están más terribles. Están feas las cosas. Y en todos los ámbitos, ¿verdad? Inclusive aquí en México estamos viviendo en estados, usted sabe de eso, pero hay estados que tienen sequías terribles. Yo sé que semanas atrás también en Chihuahua se puso una alerta y se iba a estar racionando el agua y cosas de ese tipo. Pero no solamente en lo desértico, sino también en la seguridad. Usted sabe que ya andar en las carreteras de noche ya no es seguro. O ir a algunos lugares, a algunos poblados tampoco es seguro. Es como si llegaran los madianitas y nos dejan sin nada, ¿verdad? Estamos viviendo situaciones muy similares. ¿Y cuál podría ser la respuesta? Que el Señor nos mande un caudillo, que el Señor nos mande un Gedeón, o tal vez que cada uno de nosotros podamos ser un Gedeón. Porque nosotros calificamos para ser como Gedeón. Fíjese lo que sucedía con Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo trigo para esconderlo. Gedeón estaba haciendo algo a escondidas para que no se fuera a quedar sin comida, para que no fueran a llegar a robarlo, para que no fueran a llegar a despojarlo. Y ciertamente, si lo analizamos un poquito más, podríamos decir que Gedeón tenía miedo. Gedeón estaba nervioso. Gedeón estaba hasta cierto punto escondido. No quería salir de ahí de donde estaba.
Pero viene el ángel de Jehová. Y usted debe de saber que en las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando habla del ángel de Jehová, dicen esos grandes teólogos que cuando se habla del ángel de Jehová se está hablando de Jesús mismo. Y es quien se aparece ahí delante de Gedeón. Y le dice a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Acabamos de decir que Gedeón estaba escondido. ¿Era valiente? No en ese momento. ¿Era esforzado? Bueno, pues tal vez un poco con lo que tenía que hacer, ¿verdad? Tal vez. Pero no hacía más allá de lo que le tocaba hacer. Sin embargo, el ángel de Jehová viene y le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y todavía Gedeón, no conforme, le pregunta y le dice, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa todo esto? Digo, yo no sé, pero si se le aparece Jesús mismo a usted, ¿se pondría usted a reclamarle a Jesús que por qué le pasa todo eso? ¿O inmediatamente nos echaríamos a sus pies a adorarle y a alabarlo? Gedeón no lo hizo así. Gedeón se puso a reclamarle, ¿verdad? De alguna manera. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el ángel de Jehová no se enojó, no lo reprendió ni le dijo: no, ahora tú, que te parta un rayo. Le dijo: ve con esta tu fuerza. Y se estaba refiriendo a ese ímpetu, a ese energía o coraje tal vez que él tenía acerca de lo que estaba pasando en esa situación. Se ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo en varias ocasiones he meditado acerca de este pasaje y no me puedo imaginar a Gedeón discutiendo con el ángel de Jehová. O en ocasiones he pensado, tal vez no se dio cuenta que era el ángel de Jehová. Tal vez pensó que era alguien que llegó y se sentó ahí en el árbol, ¿verdad? Nada más. Y empezó a decirle debajo del árbol. Y se pone Gedeón a discutir. Pero aquí lo que quiero que resaltar y con lo que quiero que nos quedemos es que el Señor, como si fuese una profecía, ¿verdad? Le dice: varón valiente y esforzado. El Señor siempre piensa lo mejor de ti. El Señor siempre va a pensar que eres un varón, una mujer valiente y esforzado. Él siempre va a esperar lo mejor de ti. Y tan va a esperar lo mejor de ti que envió a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. El Señor nos ama tanto y Él quiere que su creación esté cerca de Él, que envió a su Hijo a morir por nosotros, a que su sangre fuera derramada para que tú, para que yo, para que todos nosotros podamos estar cerca de Él, para que en todo momento podamos estar en su presencia, para poder Él acompañarnos, porque así le dijo a Gedeón: el Señor está contigo, Jehová está contigo.
Así Jesús quiere estar con nosotros todos los días. Así Jesús quiere acompañarnos todos los días. Así Jesús quiere que tú sientas esa fortaleza que viene de Él, esa seguridad de que Él quiere lo mejor para ti en todo momento. Pero nosotros tenemos que tomarlo, nosotros tenemos que recibirlo y por fe empezar a caminar de esa manera. Por fe tomar esa palabra del Señor, por fe tomar ese pacto con Cristo por medio de su sangre para caminar como hombres y mujeres valientes y esforzados. ¿Cómo termina la historia de Gedeón? Gedeón sigue cuestionando al Señor, ¿verdad? Y le dice, bueno, a ver si es cierto, si eres tú, cuando me voy a dormir aquí con el vellocino, ¿verdad? Una piel, ¿verdad? Y quiero que amanezca mojada. No, que amanezca mojado y el vellocino seco, ¿verdad? Primero. Y así sucede. Y le dice, bueno, no, es que eso fue muy fácil. Ahora al revés, que todo esté seco y nomás el vellocino, ¿verdad? Y así se la pasa Gedeón. Y el Señor cumpliéndole sus caprichos. ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía un propósito en su vida. Porque el Señor ya lo había seleccionado. Porque el Señor ya lo había escogido. Así el Señor te escogió a ti. Así el Señor ya te tiene a ti resguardado. Sabe el Señor que tú no le vas a fallar. Y si te quieres salir un poquito ahí, te va a volver a traer con lazos de amor. Porque Él lo que siempre ha querido es que podamos ser esos hijos valientes y esforzados, así como se lo dijo a Gedeón. Y lo que nosotros tenemos que entender es que Él quiere lo mejor para nosotros en todo momento. Que nosotros, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos parte de un pacto. Y ese pacto Él siempre lo cumple. Él no miente y Él siempre cumple con su parte. Los que de repente nos queremos salir ahí del pacto o hacernos como que no escuchamos, somos nosotros. Pero Él nos cuida, nos resguarda porque somos parte de ese pacto. ¿Por qué el Señor escuchaba al pueblo de Israel cuando clamaba acerca de la situación con los madianitas? Porque era su pueblo. Porque el pueblo de Israel, a pesar de que de repente se acercaban, de repente se alejaban, vamos a decirlo en palabras modernas, porque a pesar de que eran malcriados, seguían siendo el pueblo de Dios y siguen siendo el pueblo de Dios. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y a pesar de que se alejan del Señor, a pesar de que a veces no hacemos lo correcto, el Señor los volvía a atraer, porque es una promesa que Él hizo con el pueblo de Israel. Pero esa promesa ahora es nuestra por medio de Cristo. Por eso yo les hablo de ese pacto. Tenemos nosotros que entender que estamos dentro de ese pacto con Jesús, por medio de su sangre. Esa sangre que Él derramó por ti, esa sangre que Él dio por toda la humanidad para cada uno de nosotros. ¿Y por qué y por qué soy tan reiterativo en esto que te estoy diciendo esta noche? Porque mucho de lo que nos pasa en la vida y lo que le pasa al pueblo de Cristo es que a veces no tenemos la identidad correcta en Jesús. Que no entendemos que Él derramó su sangre por ti, por mí, por todos nosotros. Que quien debió haber estado en ese madero no era Él, sino éramos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Digo, yo no sé ustedes,
Pero ciertamente, y yo así lo asumo, yo me he equivocado mucho en esta vida. Y yo realmente me doy cuenta que quien debió haber estado en esa cruz debía haber sido yo y no Jesús, hablando por mí. No sé si a ustedes no les ha pasado esto o no han sentido esto, pero hemos cometido tantos errores que quien debimos haber estado en esa cruz éramos nosotros. Mire, cuando a mí me invitaron a los pies de Cristo, me invitaron porque me invitaron a una conferencia. Me dijeron, viene un conferencista internacional, así me dijeron. Así como Sábado Gigante internacional. Así. Me dijeron, viene un conferencista internacional que va a dar una conferencia acerca de Dios. Entonces yo en aquel entonces decía, pues como yo también era así, me sentía muy intelectual. Dije, bueno, pues vamos a ver qué dice de Dios, ¿verdad? Porque yo soy tan listo que capaz que lo agarro en una mentira. Y fuimos a esa conferencia de ese conferencista internacional. Y resulta que nos empieza a hablar del Señor. No recuerdo, la verdad, si me preguntan, no recuerdo qué mensaje en especial dio. Pero lo que sí le puedo decir es que me cayeron varios veintes. Y dije yo, ¿sí será? ¿Acaso será Dios? ¿Acaso sí será Dios el que me está hablando? ¿El que nos está diciendo estas cosas? Total que la siguiente semana me dice la pastora, vamos a ir otra vez. Ya no iba a estar el conferencista internacional, pero sabíamos que alguien más iba a dar la plática. ¿Y sabe qué le contesté? Le dije, vamos, nomás para ver si sí es cierto que es Dios. Gedeón, nomás para ver si sí es cierto que ahora amanezca mojado el vellocino, ¿eh? Pues fuimos. Y téngale que me vuelven a caer algunos 20. Pues para no hacerle el cuento largo, fueron como 3 o 4 semanas que vamos a ver si sí es cierto. Ahora sí, a ver. Claro, desde el primer día, desde la primera vez del conferencista internacional, recibimos todos a Cristo. Algunos con más conocimiento o entrega unos que otros, y hablo de toda la familia, pero todos recibimos a Cristo esa vez. Pero yo seguía peleando con el Señor acerca de que sí serás tú, sí eres tú. ¿Sabe cuál era la situación que a mí me hacía regresar? Que sin yo preguntar abiertamente me empezaba a contestar y a resolver muchas dudas acerca de Dios que yo tuve toda mi vida. Porque yo muchos años fui católico, se lo digo, y yo hacía muchas preguntas, era de esos católicos incómodos, porque yo hacía muchas preguntas y no había quien me supiera responder. Yo aceptaba muchas cosas por dogma, como dice el pueblo católico, por dogma, por fe, como le quiera usted decir. Pero había otras muchas que decía yo, no, esto no me cuadra. Y yo me iba, porque le digo que yo me sentía intelectual, y yo me iba a las escrituras, al poquito conocimiento que yo tenía, buscaba y decía, y el Señor me mostraba, y decía, esto que están haciendo no es cierto, así no dice acá. Entonces yo era un católico incómodo. Y yo seguí yendo porque el Señor me iba respondiendo. Recuerdo un mensaje muy en específico, de ese sí me acuerdo, donde nos predicó
era un predicador, bueno, es pastor, pero yo no sabía en aquel entonces que él era pastor. Y predicó acerca de una sanidad que hace Jesús a un ciego. Y a este ciego llegan los fariseos y le preguntan: oye, ¿quién te sanó? Y la primera vez que le preguntan, pues hace una explicación muy detallada de lo que había sucedido, ¿verdad? Y es que yo llegué y yo sabía que Jesús sanaba y fui con Jesús y me dijo que si quería ser sano y explica todo. Los fariseos no se quedan conformes y llegan otros y dicen: a ver, otra vez dinos, ¿cómo fue? Total que le preguntan varias veces. Y al último el ciego contesta: miren, no se hagan bolas. Lo único que yo sé es que antes no veía y ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Y yo recuerdo que después de ese mensaje que recibí, hubo gente de familia, sobre todo de la familia, que se acercaban a mí y me decían: oye, pero ¿por qué cristiano? ¿Por qué te hiciste cristiano? Y el Señor me daba ese mensaje y le digo: ¿sabes por qué? Porque antes era ciego y ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Pero déjeme le digo, todavía no termino ahí. Pasaron semanas, no sé si meses, pero pasaron semanas. Y un día estando en una alabanza, yo decía: estos cómo están locos. Yo ya estaba en Cristo, ya tenía varias semanas en el Señor, pero yo decía: oye, ese Martín cómo levanta las manos. No se crean, no estaba Martín ahí. ¿Cómo levanta las manos? O sea, qué ridículo. O sea, yo lo pensaba, no lo decía. Hombre, ¿qué no le dará vergüenza? Y luego la hermanita aquella canta bien gacho, no le da pena. Porque yo era yo, ¿verdad? Pero ¿qué cree? En esa alabanza, no sé qué alabanza era, empecé a sentir, yo estaba con esas cosas, ¿verdad? En mi cabeza. Y estaba tan metido en eso que no dejaba fluir al Espíritu Santo. Pero llegó un momento en que algo me llamó la atención de esa alabanza y me empecé a dejar llevar por la letra de la alabanza. Porque déjeme le digo, en esa iglesia donde conocimos a Cristo, los domingos se ponía tan bueno y era una iglesia tan grande que los domingos, un domingo nos ministraba Marcos Witt, otro domingo Marco Barrientos, otro domingo Danilo Montero. No, teníamos pura estrella. Es más, hasta el pastor nos decía: ahora ¿quién quieren que cante? Y lo ponía. No había Spotify, pero llegaban con su cassette, porque eran cassettes, inclusive. Ya se usaban las memorias, pero no eran tan populares. ¿No se usaban todavía? Ah, los CDs, ¿verdad? Ajá. Y bueno, pues así nos ministraban los domingos. Era una iglesia chiquitita. Así nos ministraban los domingos. Entonces déjeme le termino de platicar. Estábamos ese día en la alabanza y entre que yo estaba: ay, cómo canta feo, ay, cómo ridículo, ay, hubo algo, una alabanza que me tocó y me empecé a dejar llevar por la letra. ¿Qué cree? Al rato ya estaba yo con las manos levantadas, ya estaba yo pegando de gritos. Pero no solo eso, sino que ese día, yo así lo interpreto, ese día me cayó el 20, como decimos los de mi época. Me cayó el 20 que el que tenía que estar en esa cruz era yo. Era yo. Me pegó ahí, me pegó la realidad, me pegó el Espíritu Santo. Y desde ese día no hemos dejado de alabarlo, de cantarlo, de creer en él, de
buscar en su palabra, de orar. Y sabemos que grandes cosas vienen. Y yo quiero transmitirle esta parte a usted. Que si usted verdaderamente busca al Señor de una manera honesta, sincera, entregándose, quite de su cabeza todas esas trabas, todas esas cosas que le evitan meterse en la adoración, en la alabanza, en la oración. Y el Señor lo va a tocar. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Somos tan posados, tan ridículos, que no somos capaces de ir y compartirle el Señor al vecino, al de la fila de las tortillas, a la pastora hasta del Oxxo la han corrido por estar compartiendo al Señor. Por eso no impactamos. Acá tengo agua, gracias. Por eso no impactamos a la sociedad. Siempre estamos pensando en qué dirán, en el no tengo tiempo, en el tengo cosas más importantes que hacer. Pero créame que gastarse en el Señor no es pérdida de tiempo. Créame que venir 2 horas el domingo no es pérdida de tiempo. Por más trabajo que usted me diga que tiene, por más montañas y montañas de trabajo que tenga, no dice la Escritura que si tuviera fe como un grano de mostaza, esa montaña se echará al mar. Aunque tenga montañas de trabajo, puede dedicarle al Señor 2 horas el domingo. Y no solo el domingo, a lo mejor media hora el lunes, otra media hora el martes, otra el miércoles. Bueno, el miércoles otras 2 para que pueda venir aquí. Porque el Señor siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. Porque aunque estemos iniciando en los caminos del Señor, el ángel de Jehová le dice a Gedeón: varón valiente y esforzado. Ahí no era ni valiente ni esforzado Gedeón, no lo era. Pero es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, que podamos ser valientes y esforzados. Pero tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que avanzar en el Señor, gastarnos en el Señor, trabajar para el Señor. Cuando logramos tener esa fe, cuando nos cae ese 20 de que quien debió haber estado en la cruz, somos nosotros, créame que su vida va a cambiar. Créame que su vida va a cambiar. Hace unos días atrás fue Pentecostés. ¿Usted recuerda esa celebración? En el Pentecostés es cuando el Espíritu Santo viene y desciende y llena a todos los discípulos de Jesús y los empodera con su Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anhelar ese Pentecostés en nuestra vida. Porque por medio del Espíritu Santo es cuando nosotros vamos a tener esa revelación de Jesús en la cruz, de que dio su vida por nosotros. Es la forma en que Él nos va a empoderar. Es la forma en que Él va a cumplir su palabra, de que Él nos dice valientes y esforzados. Cuando nosotros recibimos de su Espíritu y nos damos cuenta del sacrificio de Jesús, de esa identidad que debemos tener en Cristo, nada nos debe de detener, nada nos debe de parar. Porque cualquier problema que tú tengas, sea financiero, sea de salud,
sea legal, cualquier problema que tú enfrentes, no estás solo. El Señor está contigo. El Señor va contigo. Así le dijo el Señor a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Y no solo eso, sino el Señor le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Así que el reto, la encomienda el día de hoy para todos y cada uno de nosotros es que vayamos con nuestra fuerza. Déjenme lo vuelvo a leer para no equivocarme. Ve con esta tu fuerza, con ese ímpetu que tenemos, con esas habilidades que el Señor ya nos dio. Y fíjate que otra cosa le dice el Señor a Gedeón: y salvarás a Chihuahua de la mano de Satanás. Y salvarás a Chihuahua de la mano de Satanás. Porque lo que el Señor quiere es liberarnos de cualquier situación de peligro. Usted sabe que todas esas cosas terribles que están pasando en el mundo y en la sociedad son porque le hemos permitido y le hemos dado entrada a Satanás en nuestras vidas, en mayor o menor medida, pero se le ha dado esa entrada, se le ha dado esa legalidad. Pero el Señor tiene hombres y mujeres valientes y esforzadas, que son y somos cada uno de nosotros. Y a nosotros nos dice: ve y salva a Chihuahua, a México y al mundo de los madianitas, de Satanás. En nosotros está el que nuestra familia pueda ser rescatada, salvada. Y no hablo únicamente de nuestra familia nuclear, sino nuestros primos, tíos, sobrinos, abuelos, etcétera. En nosotros está en que nuestros vecinos, nuestra colonia, sea liberada de las garras de Satanás. Porque el Señor lo que quiere es que su pueblo alcance la mayor cantidad de almas posibles, para que no alcancen destrucción, para que podamos ser rescatados, salvados, que podamos estar toda su creación en su presencia. Eso es lo que Él busca, eso es lo que Él siempre ha querido. Y si tú lees desde Génesis hasta el Apocalipsis, te vas a dar cuenta que ese es el plan de Dios. Pero tenemos que levantarnos y trabajar. Tenemos que entender que somos parte de ese pacto, y solamente lo va a poder cumplir el Señor a través de nosotros. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender que el Señor me ha salvado, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, porque Él dio su vida por nosotros, cuando nosotros debimos estar ahí colgados. Quitarnos de nuestra cabeza toda situación, toda estructura que no nos deja llegar a los pies del Señor, que no nos deja llegar a entregarnos completamente al Señor, que no nos deja poder ser verdaderamente libres, porque tenemos prejuicios. Pensamos el qué van a decir de nosotros. Así que nuevamente le digo, su misión, si decide aceptarla, es llevar la salvación a todo Chihuahua.
a todo México y hasta lo último de la tierra, dice la Escritura. Y todo el mundo habla de un avivamiento, pero el avivamiento tiene que empezar en nosotros, en usted. El avivamiento tiene que empezar con nosotros mismos. No vamos a poder tener un avivamiento si yo no estoy encendido en el Espíritu Santo, si yo no logro conectar a alguien más con el Señor, si yo no logro discipularlo y llevarlo a los pies de Cristo. No vamos a tener ese avivamiento. No vamos a tener ese avivamiento si yo no doy el fruto debido, si no doy el testimonio adecuado, si no he tenido una transformación completa. Así que medite en esto, medite en esta palabra, pero sobre todo busque una intimidad más estrecha. No digo que no la tenga, pero una intimidad más estrecha con el Señor. Que los miércoles podamos ver esto lleno como si fuera domingo.